momento. Buenas noches, estimados compañeros. Tenemos aquí al doctor de Panamá, que es el doctor Alex Allenberg Rodríguez, que hoy es el tema que nos va a dar hoy día, es decir, de criminalidad. Alexander Hayat Rodríguez, de la ciudad de Panamá, de la República de Panamá. Resumen, es abogado con experiencia en el campo empresarial privado de la administración pública como funcionario público. Ejerció y ejecutó posiciones de jefatura, jurisdicción personal bajo el mando no PEP, logros comerciales con habilidades para resolver problemas, aplicación de programas de mejora, procesos administrativos, implementación de proyectos, liderazgo, comunicación en el campo privado y ejecución de sus propias oficinas forenses, Cavada Ayala, para formación de estudiantes de derecho, abogados recién graduados para el mejor desempeño profesional. Tenemos con ustedes hoy día al doctor en el tema de expectativas, sirve y criminalidad. Muy buenas noches o muy buenas tardes, doctor. El Colegio de Abogados del Guaya, el Colegio de Abogados de Manabí y la Fundación Gestión Lexus te da la bienvenida a este aporte a la academia, doctor. Muchísimas gracias, muy amable. Ante todo, pido dispensa porque hoy en el sistema penal acusatorio nuestro, acá en la ciudad de Panamá, normalmente ocurre que nos notifican de audiencias inmediatamente. Y hoy tuve un tema y sabía que nos habían colocado por el tema de la luz a esta hora. Tuve que pedir permiso a la jueza para que me permitiera poder asistir y cumplirles, ¿no? Porque estamos en plena audiencia. Entonces, un saludo especial al doctor Fabián Llanes, que es parte del Colegio de Abogados de Guayas, al doctor Adolfo Castro, quien tenemos del aval del Colegio de Manabí, de Abogados de Manabí, y la fundación, a la directora de la Fundación Gestión Lexus, que es organizado por Abliver Flores García. En esta ocasión nos corresponde hablarle un poco sobre un tema que dentro del mundo del derecho ha sido un tema que quizás nosotros no le hayamos prestado la atención hasta solamente hace unos pocos años. Pero eso es un mundo que se está manejando hace muchos años atrás, sobre todo a nivel de estafas. Entonces, tenemos que centrarnos en saber y utilizar cuáles son los métodos alternativos de la identificación de qué es ciberdelito, qué es cibercrimen, qué es delincuencia organizada, qué es pornografía infantil, qué es la web negra, que es totalmente aparte del mundo de la inteligencia artificial. Entonces, mi exposición en el día de hoy, básicamente, como es un tema bastante interesante, complejo, nuevo, es darle una perspectiva general, comenzando hoy con ustedes, sobre el cibercrimen, y luego ustedes me harán las preguntas porque el tema se basa para eso, ¿no? Mi ámbito normalmente ha sido básico en la experiencia penal del punto de vista empresarial, privado, con blanqueo de capitales y parte con el Estado. Entonces, partiendo de este punto, tenemos que entender que nuestros sistemas penales modernos, sin ahondar mucho en lo que es la dogmática jurídica penal, para no entrar en ese tema, siempre nos pueden abrumar con dos historias, dependiendo, ejemplo, en la prueba de dónde viene, para qué se considera, cuál es la certeza de esa prueba. En el mundo cibernético, esto hace un cambio muy importante sobre el valor probatorio, porque cómo llevamos a un expediente, a un proceso judicial, una prueba, porque depende de dónde viene esa prueba. En el ámbito penal, para la construcción del caso y concluir con una certeza jurídica más allá de cualquier duda. En nuestros países latinoamericanos, el sistema penal acusatorio moderno ya no habla de pruebas ni de evidencias, como ustedes, los que conozcan penal y manejan los sistemas latinoamericanos, podrán entender que
se va más allá y se le denomina elementos de convicción. ¿Por qué elementos de convicción? Porque con eso van a fortalecer lo que se llamaría la teoría del caso. Esa teoría del caso va a fortalecer los hechos, que es lo importante, jurídicamente relevantes. Esos hechos jurídicamente relevantes son los que van a fortalecer las llamadas y lo que se denomina y conocimos anteriormente como pruebas y evidencia. Para ahí llegar a esa certeza y disipar la duda. Aquí entra la información digital, la información prejuiciosa. ¿Por qué? Porque ante una información prejuiciosa, uno como abogado o cualquier persona no tiene cómo defenderse en las redes sociales, por ejemplo. Entonces tenemos una cantidad de figuras delictivas que se complementan, pero a la vez también se mezclan con la conducta típica, antijurídica y culpable de lo que sería el cibercrimen. Mezclamos mucho la estafa, mezclamos mucho la asociación ilícita, mezclamos mucho inclusive esa tendencia prejuiciosa a derecho intelectual, al derecho de propiedad intelectual, al derecho a la privacidad, derecho a la intimidad. Siendo eso así, uno entra ya al mundo del cibercrimen. ¿Dónde se desarrolla y dónde vimos más? Si recuerdan, en tiempos de pandemia. Pero anteriormente ya existía. En tiempos de pandemia lo que hubo fue que vimos una proliferación porque la virtualidad nos llevó hacia ese campo. Dentro de esa perspectiva, podemos mencionar que hay unos fenómenos nuevos. ¿Cuáles son los fenómenos nuevos? Que entran a nuestro exerta jurídica, tanto la penal, bancaria, nueva forma de legislar. Tenemos las estafas, los robos, hurto de identidades, suplantación de identidades, suplantaciones de derechos a imagen. Pero realmente son crímenes modernos, que en nada deben ser considerados como delitos los comunes. Es ahí la mezcla. No sé si ustedes tienen o conocen que en las Naciones Unidas, por lo menos en Panamá, actualmente la Presidencia de la República acaba de vetar una ley, que es la ley Olimpa. Posteriormente se la compartiré porque todavía no es una ley de la República, porque la vetó, donde existía un artículo que, si bien no fue y no ha sido demandado como contra la Constitución, en mi opinión muy personal, sí lo invade, porque invade la intimidad de la persona. En el tema de congelar, tú como autoridad competente, la información que tú tienes en un WhatsApp, en un teléfono, en una computadora, para un control posterior ante un juez de garantía. ¿Qué significa eso? Que la autoridad, y eso es muy peligroso, va a tener acceso a tus datos, a tu información, para que posteriormente un juez pueda tener la autoridad de decirle, es ilegal lo que hiciste, pero hay que hacer un alto aquí. Esa ilegalidad va a llamar a la autoridad a que ya no te haya visto, a que ya no te haya invadido, a que no haya violentado tus garantías fundamentales, invadiendo esa privacidad cibernética. Todos los que son investigadores o parte del crimen saben que con la información que se tiene aquí, la información es poder. La información a través del mundo ha sido eso, poder. Ahora nosotros tenemos un mundo en el cual nosotros no sabemos. Existe una web negra donde el ítem crimen no se maneja. ¿Quién tiene la jurisdicción para aplicarla? Tampoco no se ha puesto de acuerdo. Volvemos a lo que le comentaba. Las Naciones Unidas hicieron un consenso para efectos de los delitos cibernéticos. No obstante,
esos delitos cibernéticos y toda la legislación, todavía no ha salido una reglamentación jurídica, porque el espacio es tan grande y en ese mar o mundo de información, como yo le denomino, existen tantas cosas que violentan no solo la actividad del derecho, sino actividad social, actividad de índoles de intimidad, de información relevante, irrelevante o muy relevante. Bueno, siendo eso así, estamos confiados. Y es que pensamos que se comete el delito desde adentro, indoor, no en el exterior. Pero todos los grupos criminales que existen, ¿hacia dónde irán? Supermercados, farmacias, nuevas formas. Pasas de offline a online, del mundo físico al mundo virtual. 5 veces más crímenes. Y eso estábamos hablando hace 20 años, 5 veces más crímenes. Ahora imagínense cuánto en la actualidad. En España hay más de 500 casos que son solamente de pedofilia. Y eso tiene una razón de ser. Como tenemos más tiempo y estamos más metidos en Internet, cometemos más imprudencia y estando en el ciberespacio somos o podemos ser susceptibles de posibles ciberfraudes, estafas informáticas y demás, que son delitos nuevos y que no configuran dentro de la normativa de los delitos comunes. Eso es importante saberlo. Tenemos lo que llamamos el anterior, un efecto de desplazamiento, como yo lo he denominado. Yo coloco unas calles oscuras dentro de esta presentación que llegamos al tema como iniciamos. No sabemos quién está detrás. No vemos las caras. No hay luz en el ciberespacio. No sabemos quiénes son estos grupos criminales, pero es un lugar, sin dudas, criminológico. Están en el anonimato y como estamos confinados, como estuvimos anteriormente en la pandemia y nos hemos volteado a la virtualidad, en la actualidad hemos experimentado el teletrabajo, las reuniones virtuales, sin estar preparados nosotros, ni muchas empresas, ni muchas instituciones, con una seguridad cibernética muchas veces, y no existe para nada la ciberseguridad, que ese es otro tema que no conlleva únicamente la parte jurídica, ¿no? ¿Y por qué? Porque no estamos acostumbrados y quedamos expuestos. En este mundo nada es lo que aparenta. Hay un viejo adagio que dice, de noche todos los gatos son pardos. Para los que no conocen, o son negros. Esa similar apariencia que no son, nos muestran también muchas veces que tenemos que estar al corriente porque recibimos esas señales, esas alertas de esos engaños, esas cartas que no son ciertas. Ejemplo, los bancos te mandan pidiéndote información de tu cuenta, de tu nombre, de todo. Un banco normalmente en nuestros países, cuando ocurre esto, te va a enviar, te va a llamar o tú te presentas directamente a una sucursal para que tú no estés viendo tus datos personales ni tu información confidencial a través de la web. Porque esa información es susceptible, a pesar que no creamos, muy susceptible a apoderamiento ilegal y para hacer daño. ¿Daño a quién? Todo lo que se puede imaginar uno y hasta más. Entonces, tenemos conocido la figura del phishing. ¿Qué es el phishing?
son los correos electrónicos o mensajes que mandan las direcciones, las instituciones, la policía, bancos, pero que están suplantando identidad. Clic. Te presionan, no sé si alguien ha visto cuando te envían unos mensajes en internet, presione clic aquí. Tienen que tener mucho cuidado porque ninguna información de esta índole se pasa a través de esos mecanismos. Normalmente, para que esto no suceda, es la única forma que se ha visto para mantener un poco el control, es mantener la información en secreto, por supuesto. Al cliquear, entre comillas, esa información, reservarla, renovar sus contraseñas y todo lo que tenga que ver con sus preguntas secretas y demás. Toda esa información y datos personales existe y es un peligro real. Tenemos la técnica de ingeniería social. Estas son las estrategias que usan los grupos criminales para que bajemos las guardias, que confiemos, simulan los logos, apariencias y hasta el dominio de la entidad a la persona que creemos que nos comunican. Nos debilitamos en nuestras defensas y lo vemos a diario. Más nosotros somos sensibles y nos llega un mensaje de ayuda a alguien y muy probablemente, o un porcentaje, a pesar que no creamos, muy alto, por un WhatsApp, tendemos la necesidad básica de la compasión y ahí incluso hasta de la curiosidad misma y accedemos a permitir ese acceso a los criminales. La ansiedad. La ansiedad es una parte, fuera de que es parte de la depresión, una enfermedad ya establecida médicamente, más en tiempos, como supimos, de pandemia, se generó un poco más de, y por el confinamiento, por ese nivel de autocontrol, esa ansiedad que se incrementó, nos plantea una necesidad y no pensamos, somos menos reflexivos. El psicólogo canadiense lo denomina en el ciberespacio efecto de desinhibición. Cuando actuamos online, en las redes sociales, actuamos distinto a estar en persona. En la calle tenemos más precaución con las personas que en las redes sociales. En las Buenas redes noches, sociales, buenas noches. hola, te habla el profesor Kumar Villalobos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Escuchas bien? Sí, te escucho bien acá en la costa de Colón. Saludos a los estudiantes de la UMEFIT y a la gente de Ecuador. Profe, no sabía si Ligen después me va a regañar por interrumpir, No, pero tranquilo, no te preocupes. La dinámica de la exposición de hoy es precisamente eso, porque el ajá, tema es muy amplio y pueden interrumpir, pueden pedir la palabra y anunciar. O usamos la presentación y luego vienen las preguntas y respuestas. Ya los organizadores manejarán el asunto, ¿no? ok. Mira, ahora que me hablas del efecto de desinhibición y de toda esta información que a un clic me hace que la computadora, pues entiendo que lo que me explicas es que se sacaría la información de la persona, ¿verdad? En la computadora. Correcto. Hay un Ok, dominio. ok. Eso tiene que ver con ciberseguridad más que con temas de jurídico y tema delictual. Ujú, Lo que estamos viendo acá es la información que tú tienes y expones ante los organismos internacionales del crimen, ujú. de la La web. pregunta, Ajá, profe, la pregunta mía primero, pues contento de verte aquí. gracias. Después de que no me saques, porque no sé, tal vez Liz después no sé, mentira, mentira. Mi pregunta es si el derecho penal es territorial. Entonces, ¿en dónde se ejecuta esta acción penal? Si en el país Correcto. donde está la víctima o en el país donde se originan este tipo de circunstancias. Y lo otro, quería preguntarte, ya que tocaste el efecto de desinhibición, quería preguntarte si ese mismo efecto se produce en los
los llamados WhatsApp, porque yo veo gente altamente agresiva a través de los WhatsApp a nivel de violencia doméstica y violencia de género, pero siento que tal vez en persona no tendrían esa misma contundencia o esa mismo grado de agresividad. Si podrías responderme esas dos preguntas. Gracias. Sí, profesor, gracias. Mira, entraste en el momento que ya yo había hablado del tema de la competencia y la jurisdicción, y es el tema complejo que por eso el denominado cibercrimen y el ciberespacio es en este momento por las Naciones Unidas analizada con un consenso ya, pero no todavía jurídicamente llegada a una conclusión para ver el tema de la jurisdicción y para ver el tema de la competencia, porque el problema que tenemos es que nosotros confundimos y para tener una jurisdicción un país lo metemos en delitos comunes, porque si no vamos al ciberespacio no tenemos una autoridad competente o no tenemos una acción de radio o no tenemos ese ámbito de la comisión del hecho, que es el lugar y el espacio, pero este espacio es muy amplio. Entonces, ¿quién puede actuar como autoridad o un juez de ese espacio? He ahí la incógnita que todavía hemos tenido y las Naciones Unidas todavía no ha llegado. Que han buscado las legislaciones internas de cada país, buscar un mecanismo para que dentro de las reformas legales puedan ellos tipificar conductas que anteriormente podrían ser delitos comunes y llevarlo a cibercrimen, ciberdelito, delitos financieros, delitos informáticos, para no entrar a delitos de propiedad intelectual, derecho a la intimidad y todo lo demás. Pero en el Entonces, hoy por hoy, profe, en el hoy por hoy se tiene que calificar por lo más, digamos, estafa en la correcto, en el hoy por jurisdicción. hoy se está calificando a nivel, por lo menos en nuestros países, por lo menos en Ujú, Panamá, ujú. tenemos, como lo había mencionado, una ley que el presidente vetó, que no ha sido, porque esa ley violenta la intimidad y violenta contra tú que eres defensor público, lo sabrás, intimidad con un control posterior. Ya la autoridad tuvo acceso a tu información. Si el juez de garantía le dice, es ilegal la información, pero él ya te vio toda la información. Le Sí, sirve ya, para ese caso y para 10 casos más, que es correcto. posteriormente, entre comillas, lo van a judicializar. Y con toda esa maquinaria investigativa que posee el Estado, por supuesto que le va a dar valor procesal. Porque ya vio la información. La información es poder, y más teniéndola un fiscal. Ok, ok, ok. Entonces, pero Listo. dentro Entonces, de... con la segunda pregunta, en el tema Ujú. del WhatsApp, en el tema de la violencia y los chats, por supuesto. Y eso es lo que está hablando en el efecto de desinhibición. Los chats te desinhiben. Tú haces por chat cosas que en la vida real tú no te atreverías. Y vemos mandando pornografía, desnudo, esto y lo otro, que tú dirías, bueno, no pasa nada. Pero no te atreves, o una mujer no se atreve a eso, o un hombre no se atreve a eso en la vida cotidiana, del diario, ya sea por sus principios y valores, entre comillas, porque ya lo que hiciste no lleva principios y valores, pero ese efecto de desinhibición lo produce eso. Y tú cuando estás con un chat, tú no sabes tampoco en la situación que te mantiene la persona. Tienes ansiedad, tienes depresión, te molesto, tienes todo. De ahí vienen este tipo de situaciones que escribir por un chat no es lo mismo que hablar en persona. Y nunca va a suplantarlo. Buenas tardes. El lenguaje corporal es uno. En el chat, inclusive, sin tú tener una ansiedad y todo, puedes malinterpretar un chat. Una coma mal puesta o que se haya quedado cambia totalmente la oración. Entonces,
por supuesto que este tema de la violencia en los chats ha ido increciendo. Y la Fiscalía del Ministerio Público lo que ha hecho es digitalizar judiciales a través de los peritajes informáticos, a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por medio de peritos especialistas que extraen la información y esa información va a complementar los elementos de convicción para posteriormente convertirla en una prueba para que haya una certeza jurídica o por lo menos buscar cómo complementar la teoría del caso para configurar esa teoría del delito. Nosotros cuando actuamos en línea, online, en las redes sociales, actuamos distinto que estar en personas. Y se lo reitero. Porque en la calle tenemos más precaución con las personas que cuando estamos en las redes sociales. En las redes sociales muchos somos amigos, otros no somos. Tenemos más amigos o no tenemos ningún amigo. Es un cambio totalmente distinto a la persona normal que uno conoce. Hace años, en países como África, se buscan perfiles. Y así comienzan, no sé si ustedes lo han conocido, cuando comenzó la comunicación con las personas. Por ejemplo, la chica que hackearon para que le depositaran el dinero. Luego la extorsionaron pasándole fotos. Y eso a cada rato está sucediendo con los videos, con las imágenes. ¿Recuerdan lo llamado de la estafa nigeriana? La estafa nigeriana, se las explico rápidamente. Es que te llega un correo de una tía, un tío de Albert Williams de X lado de Londres, que del FBI Foreign Laundering te van a enviar un dinero porque ella no tiene parientes. Y tú accedes y te mandas información. A pesar que no creemos, de cada 10 personas, 7 caen. Increíblemente. Eso es como la llamada de los detenidos en las cárceles para pedir dineros. Usted no tiene la idea de la cantidad de personas que entran al conocimiento y personas profesionales de poder dar la información a peligrosos criminales. Tenemos los grupos de riesgos. Los grupos de riesgos son los grupos susceptibles de morder ese anzuelo. Las personas mayores. En los mensajes, como decía el profesor Villalobos, son susceptibles a esa ayuda, a esa disposición a través de un WhatsApp. Porque se le intenta captar la atención indicándole que se compadecen con X situación de vulnerabilidad. Lo peor es que creemos que no hay muchas personas, como le dije, pero hay bastantes. Ya le hice un porcentaje que está estudiado en las personas que caen. Lo que pasa es que muchas no denuncian por la pena, por el temor, por el qué dirán, cómo yo caí en eso, qué bobo, ¿no? Y nadie lo dice, pero a cada rato estamos susceptibles. En el cibercrimen tenemos que educar, porque educar es prevenir, eso es lo importante. Educar, grábense esto, es prevenir. Constantemente ustedes, doctores, eduquen a sus hijos, eduquen a sus alumnos, eduquen a sus amigos, porque uno piensa o cree que puede tener el conocimiento, pero las personas, si a nosotros mismos nos pasa, las personas normales que no conocen el derecho, aún más son susceptibles. Los obstáculos jurídicos para identificar y procesar a los autores es complicado, mayormente en nuestro país. Estos grupos criminales operan más allá de las fronteras y la cooperación internacional es muy difícil de lograr para darle seguimiento a quienes delinquen.
Faltan programas de concienciación. Hay que concienciar, educar, tanto a públicos como privados. Tenemos algo muy importante en el mundo del cibercrimen. Y como les indiqué, esto es un pantallazo general y estoy para abierto a las preguntas porque este es un tema que da para estar hablando un mes. La curiosidad. ¿Recuerdan aquella vieja frase o viejo de los abuelos, la curiosidad mató al gato? La curiosidad es un elemento de mucha importancia, más en el ciberespacio. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si no hacemos clic o accedemos a lo que no queremos ver? Si no curioseamos, ¿verdad? Si no aceptáramos toda la información o que tal información viene de un desconocido. ¿Cuántas personas de un desconocido usted acepta en las redes? Porque se ve hermosa, se ve guapa, se ve guapo, se ve hermoso, se ve lo que sea. Es abogado, tiene influencia, lo que sea. Pero no sabemos. Debemos desconfiar más. El ciberespacio es una gran fiesta de disfraces que no sabemos quién está detrás de esas máscaras. No lo sabemos. Más con nuestros hijos, con los niños, con los menores. Si nosotros somos susceptibles. Fomentar estos ejercicios son parte de nuestras libertades. Meternos donde querramos, pero al mismo tiempo siendo conscientes de los riesgos que podemos tener. Hay algo que se ha desaforado mucho y se ha desatado: el impulso sexual. En Internet tenemos que darnos cuenta, y mucho más con el confinamiento, con el estar con el teletrabajo. Dentro de nuestras libertades tenemos la sexualidad, pero de ahí viene el impulso sexual. ¿Cómo puedes hacer con ese sentimiento de acercamiento físico de dos personas que tienen una relación? Le hago la pregunta. ¿Podemos? Tenemos el problema de los últimos 10 años en la difusión inconsentida de imágenes íntimas, o los llamados sextings. ¿Qué son los sexting? Los sexting son un intercambio de imágenes eróticas entre dos personas que tienen una relación más o menos seria. Imagínense cómo es la denominación, más o menos seria, supuestamente, y a veces ni la tiene. En la época de pandemia, la tentación de practicar el sexting fue una cosa a otro nivel, fue la más alta. Y siempre se debe pensar en lo que pasa después de ese intercambio. El riesgo es demasiado, por llamarlo así, momento de aceleramiento hormonal, demasiado alto. Esto es peligro, cruel y dañino. Crea incluso lo que llamamos y estamos interesados, que es la violencia de género. Crea las extorsiones, las estafas, entre otras. El sexting no es delito, es la difusión inconsentida y lo que puedas provocar. Una vez pasaste la imagen, abre la caja de Pandora y te fuiste al ciberespacio. Y estando ahí, puede pasar cualquier cosa. Tenemos las noticias falsas o fake news, que llamamos, que es ya denominada, sin entrar a la inteligencia artificial, que ya se motivan todas estas noticias y se han expuesto más en estos tiempos exponencialmente. Pueden generar y generan alarmas, terror, pánico de toda índole, financiero, comercial, sanitario. Lo hemos vivido en la actualidad. En confinamiento total, en el
teletrabajo estaba muy propenso a darse porque estábamos solos nutriéndonos con las redes sociales, con una sola máquina al frente, y en su mayoría no tenemos un acceso al mundo como estábamos acostumbrados. No hay retorno a la criminalidad. La criminalidad no retorna. Una vez hayamos avanzado de otra forma, más allá, a estos grupos criminales va a ser difícil retroceder, porque abandonan la actividad delictual para estas nuevas modalidades, la actividad delictual normal que estábamos acostumbrados, para meterse en este mundo de mar de información amplio y que todavía no tenemos la menor idea de lo que constituya todavía un actuar en el ciberespacio. No podemos tampoco abandonar el ciberespacio porque ya estamos dentro de eso. Pero debemos retornar también a ese espacio físico nuevamente. Pienso en mi opinión muy humilde, que ese retorno al espacio físico de las reuniones, del poder conversar, usted ve una mesa donde está una familia, los cuatro están con el celular. Usted está almorzando y las personas están con el celular. Entonces, esa interacción personal, mirarte a los ojos, ver tu cara, hablar, conversar, amistades, ya lo hemos perdido. Entonces, debemos retornar porque eso no tiene nada que ver con un efecto moderno o un efecto de tecnología o un efecto de avance tecnológico, porque es la interacción de personas y de ahí venimos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está esto? Brittania Montenegro de Panamá. Un placer. ¿Cómo está, Brittania? ¿Cómo te va? Bien, le estaba pues escuchando su intervención y me parece interesante y sería bueno también eh, eh, el tema de los datos biométricos que actualmente es un auge a nivel aquí en Panamá y a nivel Sí, internacional. Entonces, pues conocemos que aquí en Panamá tenemos pues una ley, la ley 81, que tiene pues la protección de datos personales y que existe pues el principio de confidencialidad y la necesidad de que exista el consentimiento por parte del titular, pero actualmente las apps y muchas de las actualizaciones en temas cibernéticos pues nos está solicitando este nuevo método. ¿Qué opina pues al respecto, pues vinculado con el tema que usted está pues manejando? Gracias. gracias, Brittania. Sí, este es un mundo muy amplio, definitivamente. Los datos biométricos no son nuevos. Ejemplo, Colombia tiene en el año 2004, cuando yo en Bogotá visitó en un congreso el edificio de blanqueo de capitales, ya existía el conocimiento de retina y los datos biométricos. Siempre se operó, por ejemplo, la visa. ¿Por qué tenemos que firmar todavía un papel y por qué no nos agarran la retina si es lo único que puede tener? Lo importante de los datos biométricos es la seguridad que tú tengas, que tú estés accediendo. Ejemplo, en Panamá, ahora hay una biometría dentro de las medidas cautelares. No sé si saben. Y algunos clientes me han llamado, he tenido que ir a varios lugares porque ahora es biométrico y entonces me reconocen la cara y están viendo los edificios inteligentes también, la biometría. Ese acceso que tú das, yo lo puedo denominar como los contratos de adhesión de los bancos. Tú lo firmas si quieres el préstamo. Posteriormente podrás demandar que son cláusulas abusivas. Si tú vas a entrar al edificio, la seguridad te permite esos datos biométricos, pero si tú te niegas a dar tu imagen, podrás entrar o no podrás entrar. El debate es rico
y abundante jurídico, porque al final vas a poder entrar, pero ¿cuánto te vas a demorar para poder entrar? Si tú tenés la reunión a las 10, ¿vas a demandar en la corte o te vas a ir, voy a exagerar, a demandas contenciosas administrativos y de toda índole? Pero si tú querías entrar a la reunión que era entre 5 minutos. Entonces, eso te lleva a que tú accedas a eso. Pero ese principio de confidencialidad que la ley 81 panameña bien fue muy ponderada en la Universidad de Salamanca, porque es una ley muy moderna, no obstante, tiene mucho pensamiento doctrinal moderno y futurista que nosotros en Panamá todavía ni siquiera hemos visto ni hemos analizado en conductas. Todavía tenemos derecho a la imagen del menor cuando existe una ley de protección de datos, ¿no? Entonces, hay un choque de algunas conductas con otra normativa de otra excerta legal que producirán esa violencia en el principio de confidencialidad. ¿Cuán básico va a ser, Vitrania, el principio de confidencialidad versus los datos biométricos? En la base y en la medida que tú vayas a otorgar tu voluntad, tu acceso a darlos, ¿no? Porque todo depende, como te dije en el ejemplo, del acceso al edificio de la reunión, como que otra persona en la red o en un correo te pida datos, ¿no? No sé si te satisface la respuesta. Gracias, sí, muchas gracias. Bueno, para culminar esta parte general, y que yo quiero más que ustedes pregunten, porque es un mundo de, como me pusieron el tema amplio, cibercrimen es un mundo muy amplio. Podríamos irnos hasta el FBI y hablar todavía de los casos actuales que están, ¿no? Buenas noches, doctor. Una pregunta. Al Cuénteme. respecto del programa, esos que están ofreciendo por la internet para poder revisar juicios y sentencias, ¿qué de verdad hay en eso? ¿Es factible Bueno, inscribirse a un programa de esos? ok, me estás hablando de la inteligencia artificial o el chat De la GTP. inteligencia artificial, así es. Ok, la inteligencia artificial no lo confundamos con el ciberdelito y el cibercrimen, ni con los delitos informáticos, ojo. Correcto, correcto, sí, La así es. inteligencia artificial totalmente aparte. El inscribirte en estos tipos de programas no tiene nada malo. Lo que yo te recomiendo es que lo hagas con un instituto o un centro de formación que tenga una línea ya de educación reconocida, no dar datos. Acuérdense que lo principal aquí, y se los dije anteriormente, que es protegerse, educarse, pero sobre todo mucho, el poder prevenir la curiosidad. Si tenemos curiosidad, nos vamos a meter a un mundo que nosotros no conocemos. Entonces, si tú ves un correo, si tú ves una situación, una vez yo llamé al profesor Kumar para pedirle dinero y me dijo que me cerró, que dice que él se había ido de Panamá, se había muerto, dice, que la voz mía no era la misma. Eso es prevenir. Eso es prevenir. En cambio, tengo un amigo que dice que le puso la denuncia porque le mandaron y le estafaron $5,000. Amigos le mandaron dinero. Yo, ¿cómo te mandaron tanto dinero tanta gente? Entonces, si volvemos a la interacción personal, si nosotros tenemos un problema, doctora, nos tomamos un café. Prevenir. Más un amigo. Eso es lo que se llama prevención. Entonces, no hay fórmula alguna de poder ya sustituir a estos grupos criminales. En el mundo de la jurisdicción, de la competencia, todavía más. Entonces, o crean una ley internacional
que es lo que las Naciones Unidas están tratando de hacer. Y volveríamos a lo que diría el doctor Boris Barrio, la internacionalización de las leyes. O la constitucionalidad internacional de las normas constitucionales. ¿Estamos preparados para eso? No sé si lo estamos o no lo estamos. Lo cierto es que ese mundo ya existe. Y existe Pienso que no hace estamos rato. preparados, pero ya existe eso. Ya existe eso. Entonces tenemos que prevenir. Prevenir significa que vamos a tener menos riesgo. Alexander, doctor, Dígame. ok, pero lo que yo veo es que las leyes territoriales, como el derecho penal es territorial, están buscando la manera de que las leyes nacionales, pues, llenen ese vacío. Pero entonces yo veo delitos de estafa por montos ridículos, digamos $100, El que YAPI. por exacto, el YAPI. $35 también vi un caso en la cual dice, lo que pasa es que como es a través de medios informáticos o Claro, lo que electrónicos. pasa es que, te interrumpo, Kumar. Ajá. Lo que pasa es que, y lo comencé, como no tenemos conductas típicas, antijurídicas y culpables normadas, ¿qué hacemos? ¿Qué hace un fiscal? Encuadrar esa normativa de esa conducta a la fuerza en esta. Ujú. Ejemplo, nosotros no tenemos delito, como existe en Colombia, financiero de acciones. Ujú. En Colombia es dedicado en el Código Penal un título entero. Entonces, esos delitos comunes que los encuadran en estafa, los encuadran en extorsión, los encuadran en blanqueo de capitales. Porque como dices, en Panamá existe una figura, no sé si la tienen en los otros países, que es el denominado YAPI. ¿Qué es el YAPI? Es el ACH Express, de teléfono a teléfono. Tú no necesitas la cuenta. Yo tengo tu teléfono y yo te mando dinero. De mi teléfono a tu teléfono. Sin necesidad de acceder a la cuenta. Pero si tú recibiste un dinero, que luego yo te voy y te denuncio, de $3 que me recibiste, el Ministerio Público muchas veces, si quieren, porque recuerden que ellos tienen la acción penal y dirigen la investigación, ahora tienen con el sistema penal acusatorio más fuerza. Esa dirección de investigación, esa acción penal de un fiscal, hace que esa figura, que no es delictiva, porque no está normada, no está tipificada en la actualidad en algún país, o en otros sí y otros no, la conviertan a una denominación de que el que reciba a sabiendas que procede ilegalmente ya comete lavado o blanqueo de capitales. Yo blanqueé con $10 o $3. Entonces, ahí tenemos un problema que también es subjetivo de las investigaciones. Entonces, en la recomendación siempre general para los investigadores es la especialización de las agencias de investigación, de las fiscalías sobre estos crímenes. Pero como no tenemos una especialización, lo encuadramos en las otras figuras delictivas para no dejar ir al delincuente o para no dejar ir a la persona viva o para no dejar ir a la persona que sabemos que está cometiendo ese hecho. Bueno, Profesor, para terminar, en la parte de la exposición, y me hacen las preguntas, como les indicaba, estos grupos criminales que han retrocedido, pero han retrocedido para bien, porque abandonaron la actividad delictual en estas nuevas modalidades. Para ellos no abandonaron el ciberespacio, al contrario, intervinieron en el ciberespacio. De ese espacio físico al ciberespacio. El cibercrimen es muy rentable
demasiado y relativamente más seguro, sin exposición de violencia ni de violencia física. Vemos, por ejemplo, el phishing, el ciberfraude. Este es el efecto multiplicador que se tiene sobre esto. Es enorme, señores. Con esta presentación inicial, espero poderle ahondar en otro momento también sobre un tema en particular. Yo hago mi exposición general. Estoy a disposición de cualquier pregunta que quieran. Bueno, vamos a dar pasos a las preguntas. Por favor, las personas interesadas pueden levantar su mano. Bueno, empezaría yo, Alexander. Bien, pero entonces la pregunta sería, en este momento, yo me adelanté, en este momento no lo tengo yo. Cristian Córdoba, levante su manito. Cristian Córdoba. Buenas noches. Hola, Cristian. Profesor, siguiendo el tema, algo que me llama bastante la atención es cómo se ha proyectado o cómo se ha visto el tema de análisis a través de lo que son las estafas a niveles virtual, cómo se proyectan las personas que son víctimas de los estafadores y quedan siendo procesados como delitos como estafa, ya que prestaron o en su momento dieron su número de cuenta a personas allegadas. Bueno, entendiendo, Cristian, la pregunta como un análisis de la proyección de la víctima, ¿no? Correcto, mire, lo que pasa es que actualmente se están viendo muchas víctimas que son imputadas Correcto, correcto. por hacer un favor, prestan las cuentas y sin saber que hay una persona o un allegado, un conocido haciendo estafa a niveles virtuales y las otras personas son víctimas, pero y llegan a ser imputadas o acusadas. Eso es algo que se está dando muy común. Y, Cristian, es una situación bastante curiosa, porque venimos con el tema del desprendimiento emocional de querer ayudar. De la otra parte, que si tú tenías conocimiento de eso. Al final podemos hacer muchas conjeturas, porque serían conjeturas, de lo que esa víctima pensó para prestar su cuenta para hacer eso, o ese favor. Antes de entrar al tema de si lo imputan o no, creo que es importante nuevamente decir prevenir. Si ustedes están prevenidos, nadie puede hacer. Si tú estás haciendo un favor real a un amigo que te digo, ponle $100 a este, ponme los $100, yo voy donde una fiscalía, créame, y le digo, esto sucedió de esta forma, y la fiscalía me tiene que enrumbar la investigación. Conocemos que hay fiscales que son un poquito más, digamos, inquisitivos que otros. Ya tocará entonces en la parte de la defensa entrar a eso, porque una víctima sigue siendo víctima. Volvemos entonces, sería al corrupto y al corruptor. Tenemos casos donde el corruptor ha denunciado y es víctima, y ¿por qué no lo logran y no lo meten preso si el delito es de doble vía? Otra Acá no pregunta es... del abogado Gilson Rosado. Abogado Gilson Rosado, usted alzó la mano. Sí, muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo le va? Soy Hilton Muchas, Rosado de dígame, Ecuador. doctor Rosa. Verán, creo, no sé, pero a mí lo que me mueve a la participación en este seminario es justamente, en primer lugar, antes que como abogado, tratar de cuidarme yo. Y creo que Claro, esa misma acción es la que nos convoca a los demás abogados, porque después de cuidarme yo, puedo cuidar a los míos, puedo cuidar a los demás,
y puedo tener el conocimiento para poder ejercer una práctica jurídica a fin de poder hacer una defensa técnica a favor de mis clientes, ¿no? ¿Qué nos recomendaría usted para que nosotros no seamos víctimas de todos estos delitos? Porque veo que son un montón de delitos que están en el espacio cibernético, en donde uno fácilmente, usted sabe que las personas de edad como yo, como muchos de los colegas que estamos aquí, somos a veces casi totalmente analfabetos tecnológicos, porque la tecnología nos ha embarcado en una cuestión tan inmensa, que como usted lo dice, abarca muchísimos aspectos. Pero, ¿cuáles son esas recomendaciones los más cerca que usted haya visto, que haya vivido, que haya tenido casos o que le conte, para nosotros tener mucho cuidado en no darle a prestar esa aplicación como la de los bancos que dice? ¿Qué otras recomendaciones nos puede dar en ese aspecto? Buenas noches, gracias. Bueno, tú tienes básicamente lo que llamamos tres elementos. Educación, prevención, prevenir, no curiosear tanto, no curiosear tanto. Si tú desconoces un tema, no te metas donde no te están llamando, mucho menos en la web, porque no sabes qué va a pasar. Una vez entraste allá, tus datos se pierden, porque estás susceptible, salvo que tú tengas una seguridad cibernética, que es lo que te recomendaría. Pero los abogados comunes de nosotros al diario no tenemos la capacidad económica de una seguridad cibernética. Esos son para las multinacionales. Y aún así, se meten. Entonces, educación, Hilton, prevención, no curiosear, te conlleva a concluir tu seguridad mejor, ¿no? Con eso te digo, intentamos que me tocaste al inicio de tu intervención el tema de qué hacemos también. Mira, ahorita la inteligencia artificial ha avanzado tanto que yo no sé si usted ha visto que hay un programa de fallos. Hay un programa que está vendiéndose para que ya los jueces no piensen y recopilen para su sentencia a través de la inteligencia artificial. Imagínense, una sentencia, ¿no? Se los dejo hasta ahí. El mundo cibernético va, si usted pensaba que el crimen va adelantado, el cibercrimen va por otro lado ya, en cosas que nosotros no tenemos ni la menor idea que existen. Como pagar por ver muertes, pagar por ver violaciones, pagar por matar niños, pagar por esto y esto y esto, y no continúo porque es un mundo horrendo. Porque hay de todo. Y como tú no ves las caras, ahí está la desinhibición. Y todo el que quiere desencadenar sus deseos más oscuros lo hace ahí. ¿Y quién va a perder? El que anda curioseando. Porque los miembros del crimen están a la orden del día para apoderarse de esa información tuya. Gracias, doctor. Olex, va a hacer una pregunta. No le escucho. A ver, Se corta. Olex. Hay un chico Folex que me escribió que quería hacer una pregunta. Ajá, dígale. Folex. Bueno, por lo menos ahora Ashley Sosa. El micrófono. Sí, buenas noches, doctor. Buenas Disculpe, noches. mi nombre es Sergio Sosa. Panamá es uno de los países más pequeños de la región.
en población. Vemos lo que usted habló sobre los temas de los privados de libertad, que es donde se está dando más esa praxis de el delito cibernético, con el tema de que cada día las personas escuchan todas esas anomalías que se están sucediendo a través de estos privados de libertad y que todos los días caen personas por el mismo motivo. O sea, no sé a qué se debe. Siendo Panamá un país pequeño en población, debe haber un control más subjetivo para este tipo de eventualidad. Usted como especialista en el tema, yo considero que, aparte de todo, como usted lo dijo, ansiedades. Hay personas que de repente son muy profesionales, pero te llaman al teléfono y usted cae. Cae un momento que usted de repente, esa persona tiene esa facilidad de convencimiento para poder llevar a cabo esa conducta ilícita. Pero debe haber un control aquí en Panamá. Nosotros somos un país pequeño en relación con Brasil, México, Ecuador, que son ya países más poblados. Ahí le paso el impulso, como usted tiene el expediente, usted tiene la... Hola. Sí, Sergio. El, el, en el mundo de los privados de libertad, ¿cómo controlas tú eso si se supone que ellos no pueden tener teléfonos celulares? Parte de un punto. De partida está prohibido. Entonces tú no puedes prohibir lo prohibido. Lo segundo, se iban a meter y se metieron en tiempos antiguos, si no recordarás, unas antenas para bloquear celulares. Posteriormente vinieron derechos humanos y todo lo demás que se violentaba porque podían llamar ¿alguien llamó? No. ¿Me están escuchando, no? Sí, le estoy escuchando. Correcto. Y es que está entrando como una llamada. Podían llamar del teléfono particular o el público que estaba afuera. Entonces, cuando estaba la antena, entonces también se prohibía porque bloqueaba al otro, entonces se dio esa situación. Como te insisto, prohibir lo prohibido no podemos, porque ellos no pueden usar celulares. Entonces es un tema de Estado, es un tema de la seguridad, no es un tema de leyes, No. ni de normativa jurídica penal, ni de normática jurídica penal. Es un tema de que se ejecute la acción que tenemos. Nosotros tenemos en Panamá las mejores leyes del mundo y queremos hacer más leyes y queremos ponerle sanciones penales y todo como cuando tenemos mayores penas. Eso no va a solucionar absolutamente nada. Educar, prevenir. Eso sí. Okay. Gracias, profesor. Abogado Francisco Gallegos. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos los presentes. Doctor, a mí me ha llamado la atención este curso de delitos cibernéticos, que esto se está dando y en realidad, como usted supo manifestar, esto se da pues sin ninguna violencia, la apropiación de dineros, de cosas. Por decir, dentro de esto, yo tengo una consulta referente en nuestro país, pues nuestra legislación penal nos habla sobre la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. Entonces, dentro de esto, pues nosotros en calidad de abogados estamos como para defender,
las causas de nuestros clientes. Un cliente dice, vea, yo trabajo en un banco, pero mi función es solamente, soy cajero yo en el banco. Y de repente actualizo información. Solamente actualizo, yo no creo ninguna información. Entonces, este señor actualiza una información y coincidencia que se da que que le roban a un cliente $10,000 del banco, pero las personas que se benefician están ya identificadas. Pero a él también lo están vinculando a este proceso porque dice la fiscalía que por el hecho de actualizar los datos del usuario tiene que ver y tiene responsabilidad. Y él dice, ¿qué pericias puedo yo pedir para poder demostrar que yo no tengo ninguna participación en ese delito? Que el hecho que yo haya actualizado los datos no quiere decir que yo haya proporcionado información a los que se robaron el dinero del banco del usuario. Gracias, doctor. En la pregunta, contestándote a tu participación, eh, eso se llama tu parte de la defensa. El tener él un informe pericial, un informe de, de algo que le vaya a ayudar, recuerda siempre que existe un principio procesal o garantía fundamental, o como llaman los grandes tratajistas, por encima de todo, que es la presunción de inocencia. Es una garantía o un derecho. Entonces él está probando que es inocente. El fiscal le tiene que probar a él que es culpable. Segundo, el fiscal debe y promete acusar en un juicio, en su teoría del caso, lo que va a presentar para esa acusación. Y lo tercero, esa teoría del caso va conjuntamente con la teoría del delito, no va individual. Y tú como defensa tienes una teoría del caso. ¿Que quisiéramos sacarlo antes? Por supuesto. ¿Por qué la prescripción no se da inmediatamente cuando sabemos que el delito está prescrito y un juez de garantía no lo acepta inmediatamente? Y tenemos que esperarnos 2 años para ir hasta las alegaciones previas. El sistema penal acusatorio, mal copiado en algunos países, implementado mejor en otros. Al final estamos ensayando lo copiado de un sistema anglosajón, metiéndolo en un sistema latinoamericano. Y estos son los errores precisamente porque sigue siendo la acción penal el único dueño, el fiscal. Y querramos o no, es quien acusa o quien sobresee es el fiscal, no un juez. El juez lo que va a declarar es no culpable o culpable, o si quiere llamarlo inocente o culpable, o en inglés guilty o no guilty. Entonces, decirte que tú vas a presentar un informe pericial o datos informáticos para poder probar la inocencia de él, ¿qué tiene? No tiene nada. Si él no ha hecho nada. Está en tu argumentación jurídica poderle expresar toda tu teoría del caso para poderlo defender. ¿Alguna otra pregunta con los asistentes? Bueno, doctor, en todo caso, agradecemos su aporte a este tema de mucha actualidad como es la cibercriminalidad. Sabemos bien que es un tema tan amplio que nos llevaría, como usted dice, todo un tiempo más largo de poder explicar. Le agradecemos su aporte, doctor, y mañana los esperamos con la doctora psicóloga de Chile con el tema psicopatía dentro del cibercriminal.
Muchas gracias, doctor Alexander, de parte del Colegio de Abogados, de parte del Colegio de Abogados de Madrid. Muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias, y espero poder haberle absuelto gran parte en general, y con la confianza de poderle también nutrir más información en días posteriores. Gracias, nos vemos el día de mañana. Muy buenas noches a todos. Tengan buenas noches.